Buenas tardes, profe. Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. Bueno, perdón por hoy, se me hizo un poco tarde, iba a llegar un poco retrasado, por eso traté de correr la clase un poco. Bueno, ¿cómo les ha ido con las infecciones del tracto genital inferior? ¿Pudieron leer algo? Sí, profe, yo tenía una duda, pero la tengo que buscar para decir bien qué era. ¿Qué duda? Cuando había que poner en el trabajo práctico el ecosistema vaginal, en Ujú. el moco cervical estaban las células fagocíticas, el alto contenido de hidratos de carbono, las Sí. defensas y había otra cosa que no me acuerdo qué era, ahora lo busco, Mm. que no sé qué es. Ah, bueno, dale, búscalo tranqui y después lo vemos si querés. Bueno, la idea es ahora, antes de arrancar con la clase de hoy, que hoy vamos a ver, vamos a seguir con las infecciones del tracto genital inferior. Antes de continuar con eso, vamos a tratar de resolver entre todos, en realidad ustedes, el trabajo práctico. ¿Sí? Profe, AC Mm. no sé qué es. Anticuerpos. Ah, bien, son Anti- las inmunoglobulinas A. Exactamente. Ah, perfecto, muchas gracias. De nada. Hola, profe. No sé si se escuchó que yo dije que tenía una duda, pasa que no manda Ah, de internet. decime. No sé si ya lo preguntaron. Por ejemplo, nosotros habíamos visto que la vaginosis bacteriana era una infección endógena, que no se trataba de un ITS, y Ujú. usted nos dijo que era un ITS. No sé qué consideramos. En realidad, estrictamente no se considera una ITS. Eh, Incluso a veces, o sea, a veces no, en realidad, cuando haces tratamiento, no haces tratamiento a la pareja. La única que haces tratamiento a la pareja es la tricomoniasis, que la tricomoniasis sí es de transmisión sexual. Pero a veces ustedes tienen que tratar de interrogar los síntomas y preguntar a los síntomas a la pareja, ¿sí? En realidad, creo que ya sea a lo que te referís, porque dentro creo que la clase del PowerPoint dice como que es una ITS y en realidad ahí es un error del tipeo. Lo que quería poner es que se asocia a veces a algunas ITS. Entonces lo que vos tenés que buscar, sobre todo cuando hacen vulvovaginitis bacterianas a repeticiones, tratar de buscar también alguna otra ITS asociada. ¿Sí? Eso Bien. corríjanlo o anótenlo. Y Está otra muy, duda que tenía, no está sé muy si me buena, escucha, sí, está muy buena tu pregunta. era en la candidiasis, que puede darse Ujú. la balanitis y Sí, la pareja necesita tratamiento. ¿Eso sí. por qué no es considerado una ITS? Generalmente, a ver, porque lo más frecuente es que el hombre no, o durante la relación sexual no se transmita, digamos, la candidiasis, ¿sí? Acordate que es lo que hablamos el otro día, a la cándida, al considerarse parte de la flora habitual de la vagina, eh, no se considera justamente una infección de transmisión, sino que es parte de la flora endógena. Ahora, si hay contagio, generalmente, el contagio que tiene la persona, generalmente el varón, se debe generalmente a alguna baja de defensa o algún estado inmunológico justo en ese momento que pueda hacer el contagio. Muchas veces son enfermedades propias del varón y otras veces generalmente son alteraciones del ecosistema del pene, ¿sí? Lo mismo que pasa en la vagina pasa en el pene, por ahí se altera la flora habitual del pene y es mucho más fácil el contagio, ¿sí? Pero la mayoría de las veces, ¿sí? De las vaginitis por cándida, el hombre no se contagia, o sea, no es una enfermedad estrictamente de transmisión sexual, ¿sí?
siempre que el germen causante de la enfermedad sea parte de la flora habitual de la vagina, no la vamos a considerar como una enfermedad de transmisión sexual. Sí Bueno, se, gracias, profe. sí se pueden asociar a otras enfermedades de transmisión sexual o pueden predisponer a enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Pero no lo son estrictamente. ¿Bien? Profe, ¿y la predisposición de la que habla es por la baja defensa que causan las enfermedades de transmisión sexual en general? El estado inmunológico va a depender de muchas cosas. Obviamente, el antecedente de una enfermedad de transmisión sexual, por muchos estudios que se han realizado, se ha visto que se asocian generalmente o son más frecuentes en personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso. Obviamente que en pacientes que tienen factores de riesgo en cuanto a conductas sexuales, también obviamente es un factor de riesgo, ¿sí? Pero por eso en pacientes que presentan enfermedad de transmisión sexual a repetición, generalmente vos siempre tratás de buscar o le pedís una serología, le pedís HIV, le pedís hepatitis B, le pedís sífilis, ¿sí? Porque generalmente se asocian mucho, ¿sí? Se han hecho estudios y se han visto que se asocian, entonces por eso generalmente vos buscás. El estado de inmunocompromiso siempre va a depender del estado inmunológico de la paciente y ese estado inmunológico va a depender de muchas cosas. Va a depender desde su alimentación, de su estado emocional, o sea, de si es una persona que por ahí está sufriendo algún tipo de estrés a nivel psíquico, va a depender de enfermedades comórbidas, diabetes, hipertensiones mal controladas, enfermedades autoinmunes, como pueden ser el lupus, estados de HIV, ¿sí? Todo eso va a hacer que el paciente o la paciente, su estado inmunológico esté más deprimido, ¿sí? Entonces, por eso yo le digo que siempre cuando ustedes inician la consulta, ustedes tienen que buscar antecedentes, ¿sí? En esos antecedentes, pacientes oncológicos también, son todos pacientes que su sistema inmunológico va a estar deprimido, pacientes con algún tipo de desnutrición o bajo peso, ¿bien? Entonces, en esos pacientes ustedes por ahí tienen que abrir el ojo y sospechar, ¿sí? Acuérdense que el diagnóstico estrictamente de las vaginosis, de las vaginitis, es un diagnóstico estrictamente que va a ser clínico. Y obviamente que va a ser más frecuente en pacientes que su sistema inmunológico esté deprimido. ¿Bien? Sí, gracias. Perfecto, bueno. Vamos leyendo entre todos el trabajo práctico, es cortito, pero bueno, es conciso y resumido. Bueno, un poco del ecosistema vaginal, me quieren decir cómo está conformado. Bueno, creo que Pía ya habló un poco, pero bueno, básicamente va a estar formado por la flora habitual. Vimos que la flora habitual hay gérmenes gram positivos, gram negativos, la cándida también, ¿sí? Es importantísimo el pH, los lactobacilos, ¿sí? Encargados de generar el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Para mantener el pH adecuado de la vagina, el pH adecuado de la vagina, ¿sí? Y obviamente los anticuerpos, principalmente siempre en las secreciones del cuerpo humano, sobre todo la inmunoglobulina A, y después enzimas, que son importantísimas también para defender en nuestro organismo, que generalmente son las defensinas, ¿sí? En cuanto a la flora habitual de la vagina, ¿alguien me quiere nombrar? Tenemos los aerobios facultativos, los bacilos gram positivos, donde están los lactobacillus. Bien. Bueno, no es importante que ustedes sepan estrictamente cuáles van a ser los gérmenes. Sí o sí tienen que saber que el lactobacilo es parte de la flora y es importante, ¿por qué? Porque les van a venir en algunos cultivos y le van a venir lactobacilo y las pacientes le van a consultar qué significan esos gérmenes, ¿sí? Ustedes tienen que saber responder que son parte de la flora habitual de la vagina. Y después tener en cuenta los otros gérmenes, no hace falta saberse de memoria los nombres, pero saber que algunos gram positivos, que algunos gram negativos van a formar parte de la flora habitual, ¿sí? Incluso la cándida. Pero ¿cuándo nos tiene que alterar, digamos, o en realidad no alterar, cuándo nos tiene que llamar la atención la presencia de un germen que es parte de la flora habitual de la vagina?
Cuando está alterada la cantidad de ese germen. Exactamente, cuando en el cultivo, ¿sí? Vemos que en el cultivo vemos que hay como hay una colonización, generalmente cuando son cultivos donde el recuento de colonias son mayores a 100.000, ¿sí? O algo importantísimo es cuando genera algún tipo de sintomatología, ¿sí? Bueno, bien. En cuanto a factores de riesgo para adquirir alguna vulvovaginitis, ¿qué me pueden nombrar? Vamos, participen Los todos. antibióticos, la menstruación, el embarazo. Bien. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué el antibiótico o la toma de antibióticos es un factor de riesgo? Porque altera la flora, profe, porque mata todo el antibiótico, o sea, no actúa en un solo órgano, sino que actúa general en el cuerpo, sistémicamente. Exactamente. Exactamente. Al actuar empíricamente, ¿sí? Afecta generalmente a la mayor parte de la flora. Entonces, por ahí es importante que ustedes pregunten, descarten a las pacientes que consultan con esta sintomatología si han estado con algún tipo de tratamiento para algún proceso infeccioso, respiratorio, urinario, gastrointestinal, ¿sí? Justamente porque va a barrer a la flora protectora de la vagina. ¿Ah? Bien. Me nombraste el embarazo. El embarazo también, porque se produce toda una respuesta hormonal local. Hay un aumento de la congestión, hay un aumento de la colonización, es mucho más fácil, digamos, se altera el pH, entonces es mucho más fácil la colonización también. ¿Sí? Después lo que hablamos, en cuanto a todo lo que corresponda al sistema inmunológico, todas las enfermedades que puedan afectarlo, ¿sí? El estado nutricional dijimos que también, y obviamente las conductas de riesgo sexuales también. Y El exceso de higiene también, exactamente, muy bien, las perfecto. duchas vaginales. Muy bien, el cigarrillo, no se olviden siempre, el tabaco. Justamente el tabaco lo que hace es alterar estas defensinas y todas las células macrófagas y fagocíticas del organismo, las altera, las cilias, ¿sí? Por ahí encargadas de barrer la mucosidad, también está alterada por el tabaco. ¿Bien? Siempre los antecedentes de otras enfermedades de transmisión sexual también son un factor de riesgo. Bien. Bueno, en cuanto al cuadro comparativo, esto es lo más importante, digamos, que tienen que saber, ¿sí? ¿Cómo vamos a diferenciar cada uno de los microorganismos para poder hacer el tratamiento adecuado? Dijimos que el diagnóstico es principalmente Clínico. Bien, exactamente, perfecto. Entonces, de acuerdo al interrogatorio y al examen físico que nosotros hagamos, vimos que también hay algunas pruebas que podemos hacer. Vamos a hacer el diagnóstico presuntivo y de acuerdo al diagnóstico presuntivo, el tratamiento. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de una candidiasis, la paciente, ¿por qué va a consultar? ¿Cuál es el motivo de consulta principal? Prurito. Bien, el prurito dijimos que va a ser el síntoma pilar principal por el cual va a consultar la paciente. Es un prurito que las pacientes consultan en la guardia y por ahí uno dice, la paciente viene por un flujo. Y en realidad no viene por un flujo, realmente viene porque es un prurito y es un prurito que a veces es casi invalidante, que genera muchísima incomodidad, entonces lleva a la paciente a la guardia. Entonces hay que tratarlo como tal. Es un prurito que se va a asociar también a una leucorrea característica, ¿sí? Que hemos hablado. ¿Cuál es la característica de ese flujo? Que es como con grumos, como leche cortada y que no tiene olor. Exactamente, que son como adherentes, placas adherentes a las paredes vaginales, como si fuese el signo de la pincelada, y bueno, tiene esa característica. Pero lo que va a predominar es el prurito vulvar.
Incluso en algunas pacientes es importante porque pueden presentar hasta lesiones de rascado y esas lesiones de rascado se pueden sobreinfectar con algún otro microorganismo, ¿sí? Entonces, como un ciclo sin fin. ¿Bien? Tengan en cuenta que generalmente la vaginosis por ahí, vaginosis que sean muy resistentes o que tengan mucha alteración dérmica, placas descamadas grandes que afectan la región anal, tener en cuenta también en esas pacientes por ahí ver o estudiar alguna otras enfermedades de transmisión sexual o buscar alguna enfermedad que esté alterando el sistema inmunológico, ¿sí? Bueno, además en la candidiasis de la clínica, ¿sí? ¿Qué otras pruebas diagnósticas podemos aportar o ayudar a acercarnos al diagnóstico? Las pruebas de pH, profe. Bien, El pH perfecto. va a estar disminuido. Exactamente, muy bien. Eso principalmente son tiras reactivas que le dije que se coloca parte de la muestra del flujo vaginal y te marcan, digamos, el pH. Y lo otro es que si ponemos la muestra en un portaobjeto, lo llevamos al microscopio, vamos a ver las hifas y los micelos propias de la levadura de la cándida. ¿Bien? Y en cuanto al tratamiento, ¿cómo puede ser el tratamiento? Puede ser por vía oral o tópico. Bien, perfecto. ¿Y cuál es la droga que podamos usar? ¿Cuáles son los Los antibióticos que se usan? azoles. Bien, los azoles. Clotrimazol. Exactamente. Bien. Puede hacer el fluconazol, que habíamos dicho que por ahí es el más cómodo porque es una toma única de 150 miligramos y con eso generalmente responde muy bien el tratamiento. Bien. Y después cualquier otro azol que venga en crema, ¿sí? Se puede colocar 2 veces al día, dependiendo de la dosificación. Y acuérdense del tratamiento en las cándidas que son recurrentes. Habíamos dicho que más de 4 episodios, digamos, si no mal recuerdo, en los últimos 6 meses o el año, nos tiene que llamar la atención y por ahí el tratamiento va a ser mucho más prolongado. ¿Sí? Profe, y en Sí, este caso, el paciente, o sea, en la pareja de la paciente, si llega a presentar síntomas, ¿también se le da fluconazol en única dosis? exactamente, sí, sí. Bien. Bueno, perfecto. Con el complejo GAM, la clínica principal, El flujo. bien, El ¿cómo es flujo con ese? olor. Bien, ¿cómo es la leucorrea esa? ¿Qué característica tiene? Es homogéneo. Bien, es homogéneo, amarillento, verdoso, abundante, a veces con características como si fuese espumoso, ¿sí? Y el fisior característico, que es el olor a pescado característico, ¿sí? Que ustedes van a leer en los libros. Y bueno, menos frecuente puede ser disuria por afectación de la región distal de la uretra, prurito escaso puede ser. Bien, el diagnóstico, además de clínico, ¿cómo vamos a encontrar el pH? Aumentado. Bien, puede estar normal o aumentado en realidad. Y si hacemos la prueba con hidróxido de potasio, nos va a dar positiva, ¿sí? Con la fermentación de las aminas, con un olor característico inmediato. Bien. Y si ponemos la muestra en el portaobjeto, vamos a ver muchas células inflamatorias, muchos polimorfonucleares característicos de esta infección. El tratamiento principal, le dijimos que lo íbamos a hacer con metronidazol. Podía ser óvulos o podía ser vía oral. Si era vía oral, se puede hacer un tratamiento con monodosis de 2 gramos, ¿sí? O se puede hacer un tratamiento por ahí más prolongado de 7 días de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días, ¿sí? Y en cuanto a la tricomoniasis, ¿cuál es la clínica, el diagnóstico y cuál es el tratamiento? La clínica es también el flujo amarillo, el flujo, y ya puede presentar eritema, edema, prurito. Bien, perfecto. ¿Cómo es la leucorrea esa?
Amarilla verdosa, profe. Sí, Verdosa. es bien verdosa, le va a llamar la atención porque es bien verde, bien, también abundante, con fetidez. El diagnóstico, además de clínico, qué pruebas podemos hacer o qué vamos característico. En la colposcopía, profe, macroscópicamente podemos ver el cuello con un puntillado hemorrágico. Perfecto. ¿Cómo se llama eso? Cuello en frutida, En creo que era fresa. Bien, muy bien. fresa. Perfecto. ¿Y al microscopio qué vamos a ver? Vamos a ver el parásito y también vamos a ver células inflamatorias como leucocitos. Perfecto, perfecto. Vamos a ver cómo se mueve el flagelo, ¿sí? Del protozoario ese. Y el tratamiento, dijimos que, ¿con qué va a ser? También con metronidazol. Con puede ser. metronidazol. Perfecto. El tratamiento monodosis de 2 gramos se puede hacer. ¿Y qué más? Y se medica a la pareja también. Perfecto, muy bien. Eso es lo más importante. Ok. No se olviden de eso. Cuanto a las complicaciones de las vulvovaginitis, ¿qué complicaciones podemos tener? Puede terminar en una EPI. Perfecto. Bien. Acuérdense que la mayoría de las EPI, ya lo vamos a ver en la clase que viene, uno de los mecanismos fisiopatológicos es el ascenso de gérmenes. Bien. Lo mismo que pasa con las vulvovaginitis, las EPI pueden ser endógenas o exógenas, y la causa más frecuente es el ascenso de microorganismos, ¿sí? O sea, que una infección del tracto genital inferior se transforme en una del tracto superior, que va a ser la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? ¿Qué otras complicaciones vamos a tener a largo plazo que pueden venir de la mano de la EPI? Si la paciente se embaraza, podemos tener una RPM, parto prematuro, bajo peso nasal. Perfecto, muy bien. Podemos tener también, acordate, consecuencias de enfermedades pélvicas inflamatorias crónicas, adherencias a nivel tubario, ¿sí? Con lo que conlleva la infertilidad, con lo que conlleva a la presencia de embarazos ectópicos, ¿sí? No se olviden de eso a tener en cuenta. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a ver hoy Bartolinitis, ¿sí? Una entidad bastante frecuente en la consulta ginecológica y que ustedes tienen que saber diagnosticar, porque muchas veces las pacientes ya vienen con el diagnóstico porque se lo dijo una vecina, se lo dijo una amiga, porque lo tuvo una vez, entonces ya vienen con el diagnóstico y muchas veces no se trata de Bartolinitis, entonces ustedes tienen que tratar de poder diagnosticar, ¿sí? Un poco de repaso de la anatomía de la vulva primero, ¿sí? ¿Se acuerdan un poco? La vulva se va a encontrar, digamos, sobre todo el pubis, sobre los huesos pubianos, y la vulva va a incluir desde el monte de Venus, ¿sí? Del monte de Venus, que estaba formado principalmente por tejido celular subcutáneo, recubierto por piel, ¿sí? Con mucho tejido, con glándulas sebáceas y folículos pilosos. Los labios mayores, que también iban a contener las mismas características. Los labios menores, ya los labios menores dejábamos de tener, digamos, los folículos pilosos. Los labios menores que hacia abajo van a conformar la horquilla vulvar y hacia arriba se van a fusionar para conformar lo que sería el capuchón del clítoris y el clítoris. Bien. En el introito vaginal vamos a tener el himen o los restos del himen. Hacia la región inferior, o sea, cercano a lo que sería el tercio distal, cercano a la horquilla vulvar, hacia ambos lados vamos a tener las glándulas de Bartolino. Y vamos a tener también otras glándulas, ¿sí? Como son las glándulas vestibulares menores, hacia arriba, por debajo lo que va a ser
el clítoris y el cuerpo del clítoris va a tener el meato uretral o la porción distal de la uretra y vamos a tener los bulbos del vestíbulo. ¿Bien? Un poco de repaso, lo que hablamos del pubis, ¿sí? Dijimos que el pubis, la cara lateral de los labios y el perineo van a estar principalmente formados por piel con pelo, glándulas sebáceas y sudoríparas, epitelio plano estratificado, queratinizado con 4 capas. A ver, ¿por qué le he puesto esta diapositiva? En realidad es porque si ustedes conocen la anatomía, ustedes pueden saber, digamos, qué puede suceder en ese epitelio, ¿bien? Entonces, fíjense, al ser un epitelio estratificado, queratinizado, o sea, bastante fuerte, pero con la presencia de glándulas sebáceas, pelo y glándulas sudoríparas, acuérdense que todas estas glándulas pueden infectarse. En la mujer por ahí es muy frecuente porque al realizarse alguna práctica de depilación, cualquiera sea por ahí, se puede alterar el drenaje de todas estas glándulas y pueden generar desde forunculitis, o puede empezar como una forunculitis y se pueden generar incluso después abscesos, ¿sí? Fíjate que la cara medial de los labios mayores, los labios menores, ¿sí? La horquilla, el clítoris y el prepucio, estamos hablando de todo lo del que sería como el cuerpo del clítoris, van a tener piel pero sin vello ni glándulas sudoríparas. O sea que en esta zona no podemos encontrar ningún proceso inflamatorio o infeccioso como pueden ser algún forúnculo o forunculitis, ¿sí? Que es más frecuente, dijimos que en el monte de Venus o donde va a haber glándulas sebáceas y sudoríparas con pelo, ¿sí? Es un epitelio más delgado, plano estratificado, pero solamente con 2 capas. Entonces el monte de Venus, dijimos, una prominencia adiposa, mucho tejido celular subcutáneo, recubierta con piel, vello, situada sobre la sínfisis pubiana y los ramos superiores de la pubis, y el vello púbico tiene forma triangular, ¿sí? ¿Por qué les pongo esto? Porque también es algo que ustedes tienen que observar al momento del examen físico, del examen genital, porque en pacientes que por ahí pueden tener algún proceso hormonal, como puede ser la presencia de un hiperandrogenismo, ¿sí? Donde la forma triangular puede transformarse en romboidal, como si fuese la masculina, ¿sí? Entonces eso les tiene que llamar la atención a ustedes porque pueden estar enfrente de una paciente con un estado hiperandrogénico. Como puede ser, por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico. Bueno, los labios mayores, dijimos que eran pliegues de tejido, digamos, o de cutáneo, con 4 capas de un tejido, de un epitelio estratificado queratinizado, se extiende desde lo que va a ser el monte de Venus hasta la comisura posterior, o sea, hacia el cuerpo perineal, y van a contener los ligamentos redondos del útero, ¿sí? Los ligamentos redondos encargados de parte, digamos, del sostén uterino, ¿sí? Vimos que empezaban por debajo de los cuernos uterinos, ¿sí? Se van hacia las paredes pelvianas y de las paredes pelvianas hacia adelante, finalizando en los ligamentos, en los labios mayores. ¿Y por qué es importante conocer esto que les acabo de nombrar? ¿Sí? ¿Por qué? Y sobre todo ustedes, es importante que lo conozcan porque, por ejemplo, al momento del parto, ¿sí? Alguna lesión a nivel de los labios mayores, ¿sí? Alguna lesión, algún desgarro y la producción de algún hematoma, ¿sí? Ese hematoma va a disecar y va a seguir esta vía a través de los ligamentos redondos y puede disecar ligamentos redondos y llegar hacia las paredes pelvianas internas, ¿ok? Entonces por eso es importante, al igual que cualquier proceso infeccioso puede viajar por esta vía. Los labios menores dijimos que no tienen, están desprovistos de vello, están desprovistos de glándulas sudoríparas y sebáceas. Los pliegues anteriores se unen para formar el prepucio y el clítoris y los posteriores se van a unir para formar la horquilla vulvar. El vestíbulo va a estar entre los labios menores, ¿sí? O sea, es la porción que se va a encontrar entre ambos labios menores y son los encargados donde se va a contener tanto la uretra y el orificio vaginal. Toda esa zona central, ¿sí? Va a ser el vestíbulo. En ese vestíbulo vamos a contener conductos de glándulas vestibulares mayores, que son las de Bartolino, y son 2 las que están ubicadas inferiormente, y otras que van a ser menores, y son 2 que están ubicadas
a nivel parauretral, que son las famosas glándulas de Skene. ¿Sí? Vamos a tener los bulbos del vestíbulo, ¿sí? Que son dos estructuras que están como más profundo y son el tejido eréctil. Y obviamente en la porción central el himen, que son los repliegues cutáneos mucosos delgados que van a estrechar el introito. El clítoris sabemos que es un tejido totalmente eréctil, muy vascularizado y muy inervado. Por eso siempre hay que tener cuidado al momento del parto, siempre protegerlo, al igual que la uretra, porque son tejidos que pueden sangrar fácilmente y se pueden lesionar muy fácilmente, dejando algún trastorno crónico en la paciente. Las glándulas de Bartolino, que están localizadas profundamente en la parte posterior de los labios menores, dijimos que llegando a la horquilla vulvar, ¿sí? Casi apoyadas sobre lo que es el músculo bulbo cavernoso, cuando se acuerdan que vimos anatomía, que vimos el piso de la pelvis cómo estaba conformado, ¿sí? Van a formar, ¿sí? Encargados de formar una secreción alcalina, que su función principal es lubricar justamente toda la región vestibular de la vulva y de la vagina, ¿sí? Principalmente durante el acto sexual, y por eso que son glándulas que son importantes y por eso no siempre tienen indicación de tratamiento quirúrgico. Las glándulas vestibulares menores, que también van a encargarse de lubricar, que pueden ser de 2 a 10, también van a tener una secreción de tipo mucosa y se van a situar alrededor de la horquilla y también van a drenar hacia el vestíbulo. Entonces les puse esta imagen como para que ustedes puedan repasar desde arriba hacia abajo. Fíjense que arrancamos desde el monte de Venus, cómo se nota que es un tejido estratificado, ¿sí? Queratinizado, con glándulas pilosas, sudoríparas, sebáceas, como el resto de la piel, y por eso acá es más factible encontrar algún tipo de proceso de alguna forunculitis. Fíjense cómo los labios mayores igual, el mismo tejido, los labios menores se fusionan hacia adelante conformando el capuchón del clítoris, el cuerpo del clítoris, y hacia inferior van a formar la horquilla vulvar. Fíjense cómo se ve el himen, ¿sí? Estas son las carúnculas del himen himenianas, y arriba vamos a tener la uretra, ¿sí? Paralelo a la uretra vamos a tener las glándulas de Skene, ¿sí? Que acá se ven los orificios de los conductos parauretrales de Skene. Se ubican paralelo al orificio uretral. En la horquilla vulvar, ¿sí? Acá abajo, a nivel profundo y situados o apoyados sobre el músculo bulbo cavernoso, vamos a encontrar las glándulas mayores vestibulares de Bartolino. ¿Bien? El cuerpo perineal hacia atrás y la región anal. Bueno, eso en cuanto a un repaso de la anatomía de la vulva. ¿Cómo se define la bartolinitis? Va a ser o una infección o una inflamación de las glándulas vestibulares mayores, o sea, las glándulas de Bartolino, que van a estar situadas en el tercio inferior de los labios mayores a nivel de la vulva, ¿sí? Podemos tener como en algunas entidades o dos entidades diferentes, y es lo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de cuando les llegue a estas pacientes, ¿sí? Básicamente lo que tienen que tratar de diferenciar si estamos frente a un absceso o si estamos frente a un quiste de la glándula Bartolino. Bien, el absceso de la glándula Bartolino se van a dar cuenta porque es un proceso agudo, ¿sí? Con todos los signos y síntomas de flogosis, como va a ser su rubor, o sea, bien rojo, el dolor principalmente, son pacientes que tienen mucho dolor, no se pueden casi ni sentar, aumento de la temperatura, de la coloración, ¿sí? Y se debe justamente, acuérdense que todas las glándulas están formadas por un saco y por un conducto deferente, que es por donde va a exteriorizar, digamos, la secreción, ¿sí? Entonces, cualquier obstrucción a nivel de ese conducto, cualquier alteración a nivel del saco, donde se forman estas secreciones, van a hacer que esa secreción se acumule y sea más factible de infección, ¿sí? ¿Por qué infecciones? Acordémonos que hay una flora habitual tanto en la piel como en la vagina y como en la vulva. Entonces, son zonas que están colonizadas y que frente a cualquier lesión o alteración, ¿sí? de la estructura o del ecosistema,
del ecosistema. A ver, espérame un segundito. Espérame un segundo, chicos. Bueno, entonces el absceso que dijimos que va a ser una entidad aguda, un cuadro clínico agudo, dolor, rubor, aumento de la temperatura, ¿sí? Es porque en ese conducto, en ese saco, se va a acumular justamente contenido purulento. Entonces, una acumulación de pus secundaria a una infección que forma una protuberancia en las glándulas, resultando ser muy doloroso. Y el quiste de la glándula de Bartolino, ¿sí?, va a ser la obstrucción del conducto principal de la glándula de Bartolino, lo que da como resultado la retención de las secreciones propias que se forman a nivel del saco de esta glándula y el crecimiento de la glándula formando una tumoración en la vagina generalmente asintomático, ¿sí? Entonces va a ser también una glándula que va a estar aumentada de tamaño, pero no va a tener las características de rubor, de dolor, de aumento de la temperatura local como lo va a hacer el absceso de glándula de Bartolino, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe, pero una pregunta, ¿la retención de secreciones que se da en el quiste no genera dolor? Generalmente, a ver, si tenés una glándula muy aumentada de tamaño que te distorsiona la anatomía, sí va a generar dolor. Son pacientes que a veces pueden consultar por un leve dolor o una molestia, ¿sí? Pero distinto al absceso de glándula de Bartolino, que la paciente puede tener una tumoración de 2 centímetros, pero va a tener mucho dolor, ¿sí? Es muy, muy claro cuando vos ves el absceso a cuando ves un quiste de glándula de Bartolino, la diferencia. El quiste sería más bien inflamación por lo general, ¿verdad? El quiste, vos entendés que el quiste en realidad no es un quiste propiamente dicho, porque en medicina cuando hablamos de quiste, ¿sí?, es un tumor, digamos, que tiene una cápsula propia, ¿sí?, de piel o de lo que sea, y líquido adentro, ¿sí? Eso es un quiste. Lo que sucede acá es que el saco de la glándula, ¿sí?, es un saquito, imagínate, con un tubito, que es el tubo por donde va a salir la secreción. Todo esto es microscópico, ¿no? Pero ese saquito, dentro de esa glándula se va a acumular la secreción. Se dice entonces que es un pseudoquiste porque no tiene una cápsula, el quiste este no tiene una cápsula propia, sino que en realidad es la misma glándula. ¿Se entiende? Sí, sí, y comento como para que se acuerden que, por ejemplo, a mí me pasó andando en bici, el asiento era de hombre, no sé si es así, pero bueno, es el más finito, y cuando volví me dolía muchísimo, y cuando fui a la doctora me dijo que era más bien un quiste que se me iba a ir solo, y duró una semana, algo así, no, era como que se me había inflamado tanto el roce de la pierna al asiento sería, y eso produjo que se me inflamara. Es lo que me había explicado, porque fue después de andar en bici, por ejemplo, y que no era que me dolía, pero yo me había visto un bultito. Bien, claro, puede ser también, ¿sí? Bueno, entonces quedó el concepto este de diferenciar el absceso del pseudoquiste de la glándula de Bartolino. Sí. ¿Seguros? Bueno. Entonces la bartolinitis es la inflamación o la infección de las glándulas vestibulares mayores o de Bartolino. Puede suceder que tengas una acumulación de pus secundaria a una infección que forma una protuberancia muy dolorosa, o puede ser una retención de las secreciones con un crecimiento de la misma glándula
formando una tumoración en la vagina que generalmente es asintomática o no tiene la cantidad de síntomas que puede presentar el absceso, propiamente dicho. Entonces, en cuanto a la epidemiología y los factores de riesgo, fíjense que el 2% de la población en algún momento, femenina estamos hablando, va a tener algún proceso infeccioso o inflamatorio en la glándula de Bartolino. Es importante o son más frecuentes por ahí, o factores de riesgo van a ser antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Justamente porque estas enfermedades de transmisión sexual son las principales causantes de las infecciones o pueden ser, digamos, una de las principales causas de la infección de la glándula de Bartolino. Y por eso cuando veamos más adelante el tratamiento antibiótico, generalmente hacemos tratamientos empíricos que van a ir a tratar, digamos, de tratar justamente las enfermedades más frecuentes de transmisión sexual, ¿sí? Como son la gonorrea, la clamidia, la neisseria, ¿bien? Malos hábitos higiénicos, ¿sí? Como vimos, las duchas vaginales, que barran todo o alteren, digamos, el ecosistema a nivel vulvar o vaginal también van a alterar. Acuérdense que puede ser o el aumento de la higiene o la falta de higiene, obviamente, ¿sí? Acuérdense que en las zonas donde tenemos las glándulas sudoríparas puede haber descamación de células, esas células pueden tapar los conductos glandulares. La falta de métodos de barrera, justamente porque de esa manera evitamos las enfermedades de transmisión sexual. Malformaciones congénitas, esto es mucho menos frecuente, se debe a malformaciones congénitas a nivel vulvar o de las glándulas Bartolino, pueden ser glándulas sin saco, sin conductos que están obstruidos por alteraciones desde el nacimiento, ¿sí? O sea, malformaciones que van a hacer que tenga procesos inflamatorios o infecciosos a repetición. Bien, antecedentes de traumatismos vaginales, ¿sí? Traumatismo cualquiera sea, ¿sí? Cualquier golpe en esa zona puede alterar la anatomía de la vulva y de la glándula Bartolino, como recién les comentaba su compañera, que era un traumatismo por ahí leve, pero constante, permanente, que puede hacer que se altere, digamos, o se inflame la glándula en esa zona. Y obviamente cualquier antecedente quirúrgico en la región vulvar, ¿sí? Puede hacer que se altere la anatomía de esa zona. Fíjense entonces cómo en esta foto se ve como traslúcido, cómo están traslúcidas las dos glándulas o los dos sacos de las glándulas Bartolino. Esto sería como fisiológico, como normal. Entonces repasemos, fíjense, labios mayores, ¿sí? A nivel de la horquilla vulvar, profundo, apoyado sobre el músculo vulvocarnoso, vamos a tener los dos sacos vestibulares mayores o glándulas de Bartolino. Fíjate cuando está inflamada, ¿sí? Veamos la foto esta que es real, una foto real en el borde inferior derecho. ¿Qué les parece que es? ¿Un absceso o un quiste? Un absceso, me parece. ¿Por qué? Porque es un quiste, porque no hay alteración de la coloración. Bien, exactamente. Esto es un quiste de glándula Bartolino. Fíjate que no tiene rubor, no se ve eritematoso, no se ve como... Acordate los signos de infección. Cuando vimos mastitis, ¿te acordás que vimos como la piel en naranja, una piel estirada, bien brillante, roja? Sí. ¿Sí? Esos son los signos de flogosis. Bueno, lo mismo sucede a nivel de las glándulas vestibulares mayores, ¿sí? Si esto tuviese todas esas características, claramente es un absceso de glándula Bartolino, ¿sí? Y es importante hacer el diagnóstico entre una y la otra. ¿Por qué es importante? Porque en una tenemos que hacer tratamiento quirúrgico inmediato, con tratamiento antibiótico endovenoso inmediato, o lo antes posible. Y el quiste de glándula Bartolino puede ser también, cuando tienen estos tamaños sobre todo, ¿sí? Tienen un tratamiento, digamos, quirúrgico. ¿Ah? Pero puede ser algo programado, no necesariamente tiene que ser de urgencia. Profe, yo justo cuando fui a la guardia al hospital, había venido una chica de 20 años y justo había terminado de parir y bueno, fue un parto, digamos, espontáneo porque lo recibimos en la guardia y cuando fuimos a la sala de partos,
teníamos que hacer unos puntitos y la chica que estaba haciendo el parto en ese momento le vio como, justamente como salía en la imagen, una glándula hiper mega inflamada se veía. Ujú. Y le preguntamos si ella era consciente de que tenía eso, y dice que la ginecóloga le había dicho que en el momento del parto eso se drenaba. Y bueno, y llamamos a la ginecóloga que estaba ahí, y lo tocó y dijo que no se lo iba a drenar, y bueno, en fin, no sé en qué terminó. Pero era igual como salía en la imagen, así como un labio menor inflamado. Sí. Bueno, claramente lo ha tenido desde antes, ¿sí? Porque vimos que cuando es un quiste, pseudoquiste, ¿sí? Generalmente es asintomático, ¿sí? A no ser que sea muy grande y que la paciente se lo pueda tocar, por ahí no se dan ni cuenta. Entonces, me parece muy bien la conducta de no hacerlo, no hacer la cirugía, de vamos a ver un poquito más adelante la cirugía. En realidad se trata de una quistectomía, lo que hay que hacer es sacar la glándula, pero se hace de forma programada. Me parece no adecuado hacerlo en el momento postparto inmediato, porque la contaminación y todo lo que sabemos, y que aparte puede ser que después del embarazo, ¿sí?, pueda resolverse espontáneamente. Ahora, si se trata de un proceso agudo, un absceso, sí hay que drenar, ¿sí? Bueno, los partos traumáticos, obviamente, desgarros grandes, pueden alterar la anatomía y es un factor de riesgo también para este proceso. ¿Bien? Profe, y cuando hacemos la episioterapia, por ejemplo, por un desgarro, Sí. ¿podemos llegar a alterar nosotros la anatomía y que después de eso se obstruya? Puede ser, sí, si está mal hecha la episiotomía, sí. Bien. Bueno. Entonces, los gérmenes que se han aislado en la mayoría de los procesos agudos de las bartolinitis agudas, fíjense que gérmenes anaerobios, como pueden ser bacteroides, Clostridium y otras bacterias, digamos, anaeróbicas, ¿sí? Y por eso, cuando nosotros hagamos el tratamiento de cualquier bartolinitis aguda, ¿sí?, cuando hablo tratamiento, hablo de tratamiento quirúrgico y tratamiento antibiótico. Siempre que sea algo infeccioso, sabemos que va con antibiótico también. ¿Ah? Vamos a ver más adelante que siempre vamos a indicar algún antibiótico que trate justamente los anaerobios, ¿sí? Y es generalmente el metronidazol o la clindamicina son los antibióticos que actúan frente a los gérmenes anaeróbicos. Y también gérmenes aeróbicos, como puede ser la Escherichia coli, ¿sí?, por la cercanía, digamos, a la región anal, la Neisseria gonorrea. La Neisseria ya sabemos que es una enfermedad de transmisión sexual, el Staphylococcus aureus, parte de la flora habitual de la piel, Streptococcus fecalis también por la materia fecal, Pseudomonas, o la Chlamydia trachomatis, que también es otra enfermedad de transmisión sexual. Entonces, cuando nosotros hagamos un tratamiento de una glándula Bartolino, no vamos a esperar el cultivo de la secreción que sacamos de la cirugía. Lo que vamos a hacer es drenarlo quirúrgicamente y inmediatamente a empezar el tratamiento empírico frente a todos estos gérmenes, ¿sí? Entonces vamos a ver que vamos a hacer generalmente un tratamiento que hagamos tratamiento contra los anaerobios, entonces vamos a ponerle metronidazol, vamos a hacer un tratamiento con acitromicina para los gérmenes intracelulares y vamos a hacer un tratamiento con ceftriaxona, ¿sí?, para principalmente la Neisseria gonorrea, ¿sí?, para el gonococo. Entonces estas son algunas recomendaciones que yo les puse, fíjense, que en los cultivos de las secreciones vaginales con bartolinitis se han aislado tantos microorganismos aerobios como anaerobios, habiendo casos polimicrobianos en un 50%, o sea que no hay un causante de la infección, ¿sí? Generalmente son múltiples microorganismos. La mayoría de los gérmenes causales de los abscesos de las glándulas Bartolino son por gérmenes que colonizan la región perineal, como vimos recién, que puede ser la Escherichia coli, o los gérmenes de transmisión sexual, como vimos la Neisseria gonorrea, la Chlamydia trachomatis, el gonococo, ¿sí?, Mycoplasma, ureaplasma. Los gérmenes más prevalentes de aerobios gram positivos fueron los Staphylococcus, Streptococcus y Enterococcus fecalis. Son los tres más frecuentes, que son por los que son flora habitual de la piel. Y los gérmenes aerobios gram positivos más probablemente, la E. coli, el Proteus y la Klebsiella.
Bueno, fíjense que en los años 60 y 70 el gonococo y la clamidia trachomatis eran microorganismos prevalentes. Esta última está reportada en un 30% en enfermedad de transmisión sexual, incluyendo infecciones de la glándula de Bartolino, ¿sí? La clamidia trachomatis, ¿sí? Y se han reportado casos aislados de Bartolinitis debido a Streptococcus pneumonia, otros más raros, ¿sí? A hemófilos influenza y otros patógenos del tracto respiratorio. Esto es debido al cambio de las prácticas sexuales, ¿sí? Sobre todo las prácticas sexuales orales. ¿Ah? En cuanto a la fisiopatología, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya hemos estado hablando de algo que pasa. Acuérdense de tener siempre en cuenta los factores de riesgo. O sea, lo que tienen que tener en cuenta es la anatomía, ¿sí? Y los factores de riesgo que hemos estado hablando durante la clase. Entonces, las glándulas Bartolino vimos que están situadas en el tercio inferior del vestíbulo, miden aproximadamente más o menos un centímetro, no son palpables, ¿sí? Ustedes si hacen un tacto vaginal, van hacia el introito vaginal, se apoyan sobre la horquilla vulvar y tactan las paredes vaginales en esa zona, no van a palpar, ¿sí? Su función, ya sabemos que es la secretar sustancias lubricantes sobre el acto sexual. Están localizadas en hora 4 y hora 8, si pensamos la vulva como si fuese un reloj. Y estando el meato en la zona séptica con flora mixta y abundantes compuestos por Streptococcus, Staphylococcus, Escherichia coli, Proto. Bien. Por su cercanía con las vías urinarias a nivel de la uretra y por la cercanía de las vías urinarias bajas y el recto, ¿sí? Con los gérmenes que el recto contiene. Bien. En la infancia, la patología de las glándulas no se presentan en forma común debido a que las glándulas de Bartolino todavía no son funcionantes. ¿Y por qué les parece que en la infancia estas glándulas no son funcionantes? ¿Por las hormonas, profe? Perfecto. Entonces, la estrechez del conducto en las glándulas por defectos congénitos, vimos que uno de los factores de riesgo son alteraciones anatómicas o deformaciones anatómicas congénitas, pueden ser la causa de obstrucción, pero son las menos frecuentes, ¿sí? Entonces, van a obstruir o son conductos que no tienen fin, ¿sí? Que no se exteriorizan hacia la piel, entonces pueden hacer que se aumente el tamaño de la glándula y se infecte, y etcétera. ¿Bien? El diagnóstico, ¿qué les parece? ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Clínico. Bien, totalmente clínico, ¿sí? Entonces, tumoración vulvar localizada a nivel de la horquilla vulvar en hora 4, hora 8, con mucho dolor, que molesta al caminar, al sentarse, con aumento de la temperatura local, mucho dolor, dolor en la relación sexual, dispareunia, leucorrea. En caso de infecciones de transmisiones sexuales se pueden asociar a leucorrea. ¿Qué vamos a pensar? ¿En qué estamos pensando? En Bartolinitis. Perfecto, pero ¿qué tipo de Bartolinitis? Causada por algún patógeno. O sea, no anatómica, ¿no? ¿Pero qué estamos? ¿Frente a un absceso o frente a un pseudoquiste? Frente a un absceso. De un Bien, absceso. eso es lo que yo quiero que ustedes puedan definir y diferenciar. Bien. Entonces, a la inspección, ¿sí? Acuérdense, siempre empezamos con el interrogatorio, factores de riesgo, cómo fue la sintomatología, cómo empezaron los síntomas y luego el examen físico. En la inspección, el examen físico siempre empieza con lo que nosotros vemos. Bien, generalmente con la inspección ya hacemos el diagnóstico. Bien. El diagnóstico es clínico a través de una historia clínica, una exploración física ginecológica directa de la tumoración, que generalmente es unilateral y suele acompañarse de aumento del volumen y el dolor a la palpación. A veces nosotros las queremos palpar y no podemos ni tocarla directamente por el dolor que causa. En cambio, el quiste sí se puede examinar, podemos ver la consistencia, una consistencia remitente, es como duro elástico, ¿sí? Entonces también va a ayudarnos a diferenciar de un proceso del otro. Bien, entonces, el diagnóstico. Fíjense que esto sí tiene más pinta de un absceso. Se visualiza y se palpa la tumoración en la parte posterior del vestíbulo, que puede estar inflamada, indurada y ser dolorosa la palpación, dolor postural, dispareunia, fiebre, ¿sí?
si mejora brusco el dolor con aumento, o sea, lo que quiere decir acá, si al drenar espontáneo, o sea, se rompe esto solo y empieza a drenar, va a mejorar, ¿sí? Bueno, obviamente que podemos pedir una analítica sanguínea para ver que si tenemos glóbulos blancos elevados o una PCR elevada. Bien. Algunos dicen que se puede solicitar algún cultivo de flujo, que sería como lo ideal, pasa que a veces en los medios que trabajamos no los tenemos, pero lo ideal sería una analítica y pedirle un cultivo de flujo para ver si realmente había un patógeno de alguna ETS, ¿sí? Obviamente que de esta secreción purulenta que vamos a obtener, vamos a mandar a cultivo y nos va a dar los gérmenes más que estén, digamos, colonizando. Y la biopsia generalmente va a ser en pacientes de alto riesgo, que se pueda sospechar alguna malignidad. Generalmente no se pide biopsia, sobre todo si son pacientes jóvenes, sin factores de riesgo para alguna enfermedad oncológica. Ahora, en pacientes por ahí mayores de 40 años, con algún factor de riesgo, digamos, de malignidad, se puede, y que no tenga esta inspección, o sea, esto es totalmente una glándula Bartolino inflamada, infectada, pero no vemos zonas de necrosis, no vemos ninguna lesión en la parte de la piel que nos pueda llamar la atención y que pueda tratarse de alguna neoplasia vulvar. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo está inflamado, cómo está estirada la piel, brillante, ¿sí? Esto seguramente no la podemos ni revisar a la paciente, y esto es una bartolinitis aguda impresionante. Fíjense esta también, que esta no es tan evidente, pero fíjense la simetría con la hemivulva contralateral, cómo hay diferencias, ¿sí? Cómo está roja, ruborizada, seguramente si palpamos va a estar aumentada la temperatura, ¿ok? Se nota bastante la diferencia. Entonces, los diagnósticos diferenciales que podemos hacer de estas lesiones, fíjense que podemos hacer diagnósticos diferenciales con lesiones quísticas similares a los quistes de la glándula Bartolino o lesiones sólidas. ¿Sí? ¿De qué otras lesiones quísticas a nivel de la piel podemos tener? Acuérdense que en la zona de los labios mayores hay tejido piloso, ¿sí? Entonces pueden ser quistes de inclusión epidérmica, o sea, quistes propios de la misma dermis, ¿sí? Quistes mucosos de otras glándulas vestibulares que no sean las glándulas Bartolino. El hidroadenoma es también como un quiste de líquido de retención, quistes del canal de Nuc o quiste del conducto de Skene, que son básicamente quistes de otras glándulas que no son las glándulas de Bartolino, ¿sí? Que van a tener otra ubicación, que no van a tener la ubicación que vimos de las glándulas vestibulares mayores, que van a estar bien en la región de la horquilla vulvar, ¿sí? Si son mucho más superiores, pueden ser quistes de la uretra también, se pueden generar quistes uretrales o parauretrales. ¿Y qué lesiones sólidas pueden haber? Y fibromas, lipomas, leiomiomas, acrocordones, neurofibromas, todas lesiones sólidas de los otros tejidos que conforman la vulva, ¿sí? Acuérdense que hay tejido mucoso, celular, muscular, ¿bien? Entonces, si es sólido, ya sabemos que no se debe a una lesión ni a un quiste de la glándula Bartolino ni a un absceso de la glándula Bartolino, sino que si hay una lesión sólida, yo les diría que todas las lesiones sólidas de la vulva, o la mayoría, en pacientes mayores que se hace el diagnóstico o aparecen en pacientes mayores y son sólidas, terminan biopsiándose para ver el diagnóstico. El fibroma, el lipoma, el leiomioma, acrocordón, neurofibroma y el angioqueratoma son todas lesiones benignas, y el carcinoma de células escamosas es un cáncer de piel a nivel vulvar. Bueno, entonces, el tratamiento puede ser médico cuando hablamos de médico, que no va a necesitar drenaje. Y cuando yo digo drenaje, no existe, o sea, existe porque se hace, pero no es lo correcto, el drenaje en la guardia, ¿sí? Van a ver que muchas veces se hace el drenaje, le hacen una punción con bisturí o con una aguja en la guardia, no es lo ideal, ¿sí? Eso es lo que va a hacer que la paciente mejore los síntomas, ¿sí? O por ahí, si es muy leve y empieza con el tratamiento inmediatamente y se hace ese drenaje, puede andar bien, pero lo más posible es que vuelva a consultar por una recidiva. Lo que se debe hacer
es internar a esa paciente y bajo anestesia hacer un buen drenaje, ¿sí? O la famosa marsupialización, que básicamente es la apertura de la glándula, drenaje de la glándula, ¿sí? Lavado, se rompen todos los tabiques, y cuando se cierra como un aspecto de saco que se deja abierta la glándula para que pueda drenar espontáneamente y obviamente va a recibir antibióticos. No quiero que se sepan de memoria los antibióticos, sí quiero que quede el concepto de que se utilizan varios esquemas antibióticos y una combinación de varios antibióticos porque vemos que los microorganismos van a ser, que producen la infección no es uno, sino que son polimicrobianos. ¿Sí? Eso quiero que quede ese concepto. Acá les dejé una lista de cuáles son los de elección, cuáles pueden ser algunas alternativas, ¿sí? Y además del tratamiento antibiótico, el tratamiento quirúrgico, se pueden utilizar otras medidas no farmacológicas. Después de la cirugía se puede dejar frío, ¿sí? Local, sobre todo postquirúrgico inmediato. Después de la marsupialización, fíjense que se hace una incisión. La incisión se hace justamente acá, donde cambia el borde cutáneo de la piel y borde mucoso. En ese borde se hace una incisión longitudinal más o menos de 1,5 a 3 centímetros en el centro del quiste, produciendo así el drenaje espontáneo del contenido, lavar cavidad con suero salino, romper las bridas que existan y los bordes de la lesión se vierten hacia afuera y se suturan a la mucosa vestibular como con una sutura que sea reabsorbible, ¿sí? Queda como este saquito. Marsupialización viene de marsupial. Marsupial, por ejemplo, los canguros, donde llevan sus canguritos, vieron que tiene como ese saco, bueno, viene de eso. Obviamente que esto después cierra por segunda y queda bien, ¿sí? Si esto lo cerráramos nosotros, lo más probable es que se reinfecte y se vuelva a producir un absceso. Bueno, ¿alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Después de este tratamiento quirúrgico de ¿la glándula queda funcional? O sea, ¿sigue con su función normal Sí. o hay algún problema? No, mientras no saques la glándula, que da el extraer la glándula, si extraes la glándula, obviamente no vas a cumplir su función. Y es muy buena tu pregunta porque después de este tipo de cirugía, ¿sí? Es más frecuente o hay más chances el haber tenido una bartolinitis a que pueda recidivar o poder repetir el cuadro. ¿Sí? Bien, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra duda? No, profe. Bueno, fíjense, pónganse después en YouTube y búsquense algunos videitos de drenaje de glándulas a Bartolino. Son un poquito asquerosos, pero está bueno para que ustedes puedan ver bien cómo son las cirugías, ¿sí? Y que vean que se debe hacer en quirófano, bajo anestesia, y no se deben hacer en la guardia. ¿Sí? Por ahí pacientes que, o si está, qué sé yo, en el puente de hierro y la paciente no se puede ir a internar y bueno, y está con mucho dolor, sí, lo puedes drenar, tratas de drenarlo con cuidado, con una boca o una aguja bien gruesa, tratas de drenar bien, puedes lavar con solución fisiológica, y le puedes dejar algún analgésico ahí inmediato y obviamente el antibiótico, pero no es lo ideal. Si estás en un hospital donde puedes internarla y quirófano con anestesia, lo ideal sería hacer ese tratamiento. Bien. ¿Tienen alguna duda? Bueno, la clase que viene vamos a empezar a ver, las infecciones del tracto genital superior, vamos a ver EPI, ¿sí? Y con eso vamos a cerrar la parte de infecciones de genitales. Y luego nos van a quedar algunas clases también de la parte vulvar y vamos a ver generalidades de cáncer de cuello y cáncer de endometrio. ¿Bien? Buenísimo.